Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder la pregunta que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte también de nuestro canal de Telegram llamado Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda, dirigirse a la parte de canales y escribir Viva Reporta en la aplicación de Telegram. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex. Ricardo, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Salvador, al contrario, el gusto es mío. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Oye, Ricardo, platícanos un poquito acerca de los datos económicos más recientes, los más frescos, ¿no? Creo que hubo sobre todo temas de ventas al menudeo. En Estados Unidos hubo, creo que también inflación. ¿Cómo se están recibiendo estos datos en el sector? Pues mira, Salvador, las señales han sido muy mixtas últimamente. Por un lado, desglosando un poco los datos que tú mencionas, está el dato de inflación al consumidor en Estados Unidos, donde ya después de 3 meses, finalmente se está viendo cierto impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor. Y bueno, es muy importante aquí destacar que si antes no se había visto, es porque precisamente también realizar los cambios de precios no es algo inmediato. No tomaba cierto tiempo, la Reserva Federal fue muy clara, diciendo que iba a haber una especie de lag, ¿no? Retraso para la implementación de los nuevos precios, y ya se vio en el mes de junio. Ahora, bueno, la inflación de ese mes salió por debajo de lo esperado por el consenso. Sin embargo, si te vas a ciertos componentes, ¿no? Principalmente algunos relacionados con muebles, ropa, artículos de cuidado personal, entre otros, subieron de precio de manera importante. Y bueno, a pesar de que la guerra en Medio Oriente se solucionó muy rápido, digamos los 12 días de conflicto entre Israel e Irán, sí tuviste un problema donde los precios del petróleo en general fueron más altos y le pegó un poco a los precios de gasolina. Entonces, en general, sí vimos una distorsión ya, tanto por eventos geopolíticos como por aranceles en la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, pues bueno, la Reserva Federal evidentemente actuará de manera muy cautelosa, porque ya después de varias veces por fin se están viendo el impacto de los aranceles. Entonces, ojo, porque esto va a seguir. No, sobre todo si ahorita efectivamente se implementan las tarifas tan agresivas que anunció Donald Trump para el 1 de agosto, incluyendo la de México de 30%, pues bueno, definitivamente aquí habría un impacto sobre la inflación aún mayor. Entonces ahorita, bueno, por el lado negativo, vemos que la inflación ya se está viendo presionada por el tema de aranceles y que también es muy vulnerable a los eventos geopolíticos, aunque se solucionen, ¿no? Y bueno, por otro lado, mencionabas el dato de ventas, ¿no? Y el dato de ventas en Estados Unidos es muy importante porque es un indicador adelantado del consumo. Y el consumo es el 70% del PIB de Estados Unidos. Entonces sí es un dato muy importante el que salió de ventas al menudeo. ¿Y por qué la relevancia sobre todo de este dato de junio? Porque salió muy por encima de lo esperado por el mercado, ¿no? Sobre todo quitando elementos volátiles de ventas, visto un crecimiento de las ventas bastante sólido. Lo que te dice que el crecimiento del consumo, este 70% del PIB, pues va a ser sólido también, ¿no? En el segundo semestre esperaríamos ver que se frene un poco, pero lo que termina este semestre, bueno, termina el primer semestre con datos sólidos de consumo, a pesar, ¿no?, de las distorsiones. Y sí he visto una distorsión muy fuerte porque las importaciones habían aumentado de manera importante en los primeros meses del año en anticipación a aranceles agresivos que no llegaron todavía, no han llegado, ¿no? Entonces aquí vemos que pues sí, el crecimiento sigue estando firme. El empleo, a pesar de los despidos en el gobierno federal, a pesar del congelamiento de contrataciones que acaba de anunciar la administración de Donald Trump, pues sigue avanzando. Entonces, pues bueno, el crecimiento en Estados Unidos sólido. Y te digo, el único problema que veo con una inflación alta, o ya empezando a verse impactada por aranceles y un crecimiento económico sólido, es que la Fed puede que no baje su tasa tanto. Ahorita mencionas a la Fed y me gustaría más bien cerrar este episodio con esa pregunta. Antes de llegar a ella, ¿cómo está afectando o cómo parecería que va a afectar pues aparente subidón inesperado? Bueno, no inesperado, porque finalmente todo el mundo, cuando dijeron que iba a haber aranceles, lo primero que dijeron los economistas es, bueno, pues eso va a ser inflación. Pero bueno, después de que de este subidón de inflación se haya dado en Estados Unidos,
¿Cómo afecta a México? ¿Ya se están viendo también en los indicadores algún tipo del efecto de los indicadores en Estados Unidos? ¿Estamos a la espera o nos mantenemos por donde íbamos, que creo que no necesariamente iba todo perfecto, ¿no? Completamente. Y mira, aquí es muy importante destacar. A México le ha ido relativamente bien con el tema de la guerra comercial. ¿Por qué? Porque si recordamos, en febrero Estados Unidos pateó aranceles, en marzo volvió a hacer lo mismo y en abril, en este famoso Día de la Liberación, ni nos incluyó en estas famosas tablas azules que presentó el presidente en la Casa Blanca. No salió México, ¿no? Incluso ahorita, con el tema del 30% de arancel que entraría en vigor el 1 de agosto, pues estamos viendo que los productos que están en el TEMEC estarían exentos. Entonces a México no le ha ido mal en el tema de la guerra comercial. Sin embargo, es esta incertidumbre de si va o no va, si nos va a penalizar en el tema comercial o no nos va a penalizar, lo que está afectando no tanto los indicadores actuales, sino las expectativas hacia adelante y sobre todo con el tema de la inversión. No pueden los inversionistas, locales o extranjeros, realmente fomentar proyectos de inversión en México si no saben qué va a pasar realmente. Entonces, uno de los principales problemas no es tanto que, bueno, sí estamos viendo que el consumo en México cayó en meses anteriores, ahorita se ha estado recuperando, pero digamos que en términos netos está creciendo casi cero, ¿no? La parte también del empleo, esa sí está registrando tasas de crecimiento negativas, está ya cayendo el empleo formal medido por el número de trabajadores asegurados en el IMSS por tercer mes consecutivo, y es ahí donde, pues bueno, la situación de la demanda interna es muy débil, pero si bien las exportaciones no se han visto afectadas, digo, sí tuviste que de repente aumentó mucho la demanda y luego se ajustó cuando no vinieron los aranceles agresivos y demás, sí viste esos movimientos, pero a final de cuentas, haciendo a un lado el tema del comercio exterior, que no ha estado mal, te digo por razones donde México está bien parado, sí vemos un tema de que esta incertidumbre sobre qué realmente le va a pasar con la economía mexicana, qué va a pasar con la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que no creo que se eche para atrás, por supuesto, el tratado. Eso evidentemente no es un escenario, pero sí probablemente se exijan ciertas concesiones a México en términos de contenido regional, en términos migratorios, en términos incluso laborales, etcétera, que bueno, sí podrían generar ciertas alteraciones, pero en general lo que se ve ahorita es que la incertidumbre de no saber qué va a pasar al final con todas estas variables que estamos mencionando, pues hacen que el inversionista diga, pues me tengo que esperar a ver qué pasa en México, o qué pasa con México, o cuál va a ser la determinación final del presidente de los Estados Unidos respecto a México, porque hay que ver que también ha solicitado concesiones que no tienen nada que ver con lo económico. Entonces, ¿hasta dónde ya por fin el inversionista local o extranjero va a decir, ahora sí? De estos anuncios que se habían hecho probablemente en nearshoring, de estos planes de inversión que teníamos para ampliar planta, la inversión extranjera directa que no sea solo reinversión de utilidades, sino ya sea creación de nuevas plantas, equipo, etcétera, ya la puedo hacer. Yo creo que va a tardar un rato y probablemente este año no se resuelva esa incógnita, y por eso los estimados de crecimiento están alrededor de 0%. Sí, flat. E incluso algunos están viendo una recesión. Ya. Entonces, por eso no se sabe, o sea, no tanto es la debilidad de la demanda interna, ni el comercio, que te digo que no está mal, es la incertidumbre hacia adelante no deja que la gente invierta, y los indicadores de inversión están literalmente cayendo. Y bueno, a eso súmale que el gobierno, por el tema de lograr una consolidación fiscal, también ya dejó de gastar. Sí, no hay como algo que empuje, ¿no? Exacto. Como bien dices, este crecimiento. Ahora sí, punto y aparte. Durante la semana hubieron algunas notas periodísticas en medios norteamericanos, algunos nos llegaron para acá, sobre pues algo que el presidente Trump pareciera que está tomando pasos para lograr que el presidente de la Fed, Jerome Powell, renuncie, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cómo afecta? Y pues una vez habiéndonos dado cuenta del personaje con el que lidiamos, cuando se salga con la suya, ¿qué es lo que viene después? Eso de verdad es una muy buena pregunta, sobre todo por todo lo que implica. Yo creo que la principal afectación de la presión que ejerce el presidente de Estados Unidos para que renuncie el presidente de la Reserva Federal es poner en duda la autonomía del Banco Central. Eso yo creo que es el impacto más importante y más negativo. Sí. En ese sentido, bueno, ¿qué podemos esperar? Que si efectivamente el presidente de Estados Unidos logra
o presiona lo suficiente para que se dé un cambio antes de mayo de 2026, que es cuando Powell termina su mandato como presidente de la Fed. Si logra algún cambio antes, pues definitivamente el mercado reaccionaría de manera muy negativa, ¿no? Porque te digo, lo primero que pone en duda sería la autonomía o la independencia del Banco Central en ese aspecto, ¿no? Claro. Sobre todo en la toma de decisiones de política monetaria, porque como sabemos, Trump está buscando que bajen las tasas de interés para poder emitir deuda a un costo más barato, y una deuda que ya vimos que va a ser muy grande, ¿no? Con este paquete fiscal que acaba de aprobar el Congreso y que fue ya promulgado por el presidente, ¿no? El conocido como la One Big Beautiful Bill. Entonces, por eso quiere que bajen las tasas. También, evidentemente, para que más empresas pidan crédito, para que los ahorradores ya no sean ahorradores y más bien sean consumidores. O sea, hay muchas razones que impulsarían el crecimiento a través de baja de tasas. Y por eso el presidente de Estados Unidos lo busca. Sin embargo, esta presión que ejerce, que ya vimos que no nada más es directa con declaraciones frontales en sus redes sociales. Ya quieren, o más bien, algunos otros actores están solicitando la intervención del Congreso para investigar al presidente de la Fed por trabajos de remodelación que está haciendo sobre un edificio de 90 años en Washington, que es la sede de la Fed. Entonces, en ese sentido, no hay motivos, digamos, legales o fundamentados que hicieran que el presidente pudiera correr a Powell. No los encuentran. Claro. Y por eso empieza... Están buscándole. Está buscándole con el Congreso, la investigación, la remodelación del edificio de la Fed, etcétera. Pero más bien aquí es lo que preocupa es que anuncie a alguien antes de mayo de 2026, que cuando se dé el cambio, y si es una persona muy sesgada hacia, no sé, la flexibilidad monetaria, ¿no? La laxitud, o si incluso fuera una persona que incluso pusiera en duda la autonomía del Banco Central respecto al gobierno, todo eso afectaría de manera importante. Entonces ahí es donde vemos que sí hay un campo donde los mercados pueden reaccionar de manera muy negativa, incluso aunque no renunciara. Si anuncia antes a alguien, o si el presidente de la Fed no aguanta la presión y se va, la reacción podría ser bastante mala, sobre todo para las expectativas de inflación. Y es ahí donde definitivamente podrían irse muy al alza. Todavía no hay pues una shortlist, ¿no? Pareciera que aún no se surge. mencionan algunos, sí, pero no. Pero vaya, nada como que la noticia es lo suficientemente mala como para no querer pasar, ¿no? Al siguiente espacio de vamos a ver quién está en la shortlist. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. No, al contrario, Salvador, el gusto es mío como siempre. Él fue Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.